La vida, amigos, es un guión escrito por un dramaturgo travieso. Creemos tener el control. Planificamos cada movimiento, cada palabra, pero el destino siempre tiene una cláusula oculta lista para desbaratar nuestros planes. Hoy les traigo la historia de una profesora que firmó un contrato por conveniencia y terminó casada con un hombre que no conocía, solo para descubrir que el juego no había terminado, sino que acababa de empezar, con reglas mucho más peligrosas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Apache Narrador de Emociones. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ella pensó que era solo un matrimonio de mentira, algo pasajero. Pero cuando el millonario se acercó, mirándola directamente a los ojos, él susurró: «Nada será cancelado, nada será cancelado». Y en ese instante el mundo de ella se detuvo. Elena Sánchez miró su reflejo en el espejo improvisado del pequeño vestuario y no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. El vestido de novia, que costaba más de lo que ganaba en un año entero como profesora, abrazaba su cuerpo con la elegancia etérea de seda y encaje. Su cabello, normalmente recogido en un moño simple o una práctica coleta, ahora caía en cascada en ondas suaves, decoradas con pequeñas flores de jazmín. 5 minutos, señorita Sánchez. La voz de la organizadora del evento sonó a través de la puerta. Elena respiró hondo, intentando calmar el torbellino en su estómago. No era el nerviosismo de una novia, era la extrañeza de toda la situación. Hace exactamente 27 días, ella estaba corrigiendo exámenes en la mesa rota de su cocina, preocupada por el alquiler atrasado y la notificación de vencimiento del préstamo estudiantil, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida. «Señorita Sánchez, soy Sergio Montes, abogado del señor Ricardo Navarro. A mi cliente le gustaría discutir una propuesta de naturaleza personal con usted». Elena recordó haberse reído, pensando que era algún tipo de broma. Ricardo Navarro, el Ricardo Navarro, heredero del grupo Navarro, cuyo rostro aparecía regularmente en las revistas de negocios, ¿quería hablar con ella? La única vez que se habían cruzado fue durante un evento literario en el Synthesis Ateneo de la ciudad, donde ella había participado en una mesa sobre literatura contemporánea. Él le había hecho una pregunta sobre un autor en particular. Ella había respondido: «Fin de la historia», o eso pensaba. La propuesta presentada al día siguiente en la oficina minimalista e intimidante en el último piso del edificio Navarro era tan absurda como directa. Un matrimonio de conveniencia por un año, con una compensación financiera sustancial. Los términos eran claros. Ella interpretaría el papel de esposa enamorada, asistiría a eventos sociales cuando fuera necesario y viviría en la mansión Navarro para mantener las apariencias. A cambio, recibiría suficiente dinero para pagar todas sus deudas y asegurar estabilidad por años. ¿Qué gana el señor Navarro con esto?, había preguntado Elena. Desconfiada de la propuesta aparentemente sin sentido, Sergio Montes, con su postura impecable y voz calculadamente neutra, explicó la situación. El testamento del difunto patriarca de la familia, Fernando Navarro, contenía una cláusula específica. Para asumir el control completo de las empresas y recibir su parte de la herencia, Ricardo necesitaba estar casado antes de la lectura final del testamento, programada para dentro de 3 meses. ¿Por qué yo? Ciertamente hay mujeres en el círculo social del señor Navarro que serían más adecuadas para este papel. Elena había cuestionado, aún incapaz de comprender por qué un multimillonario elegiría a una profesora de literatura de escuela pública para este teatro privado. El señor Navarro necesita a alguien discreto, inteligente, sin conexiones con su círculo social y que comprenda la naturaleza estrictamente comercial del acuerdo. Su formación académica, situación financiera actual y la impresión que causó durante el evento literario la colocaron en la cima de una lista muy selecta. Elena casi se negó.
Casi, pero luego pensó en el aviso de desalojo sobre su mesa, en las noches sin dormir preocupada por las deudas, en la imposibilidad de ayudar a su madre con el tratamiento de artritis que el plan de salud público no cubría. Pensó en su vida de trabajo constante y recompensa mínima, donde cada pequeño lujo, un libro nuevo, un café en una cafetería de verdad, en lugar del instantáneo de paquete, era cuidadosamente calculado y frecuentemente negado. Necesito pensarlo, había dicho ella. El señor Navarro necesitará su respuesta en 24 horas. La situación exige celeridad. 27 días después allí estaba ella, vestida como una princesa de cuento, a punto de casarse con un hombre al que había visto personalmente solo 3 veces. La primera en el evento literario, la segunda durante la propuesta formal y la tercera en la firma del contrato, prenupcial más detallado e intimidante que sus ojos jamás habían visto. Elena ajustó el corpiño del vestido, sintiéndose como una impostora. No era solo el lujo desconocido lo que la molestaba, era la farsa en sí. Ella, que siempre había valorado la honestidad por encima de todo, que había construido su vida sobre el trabajo duro y principios sólidos, ahora participaba en una mentira elaborada, una mentira de 9 dígitos, pero aún así una mentira. 3 golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. ¿Estás lista? La voz no pertenecía a la organizadora, sino a Claudia, la única persona además del abogado que conocía la verdad sobre el arreglo, supuestamente prima lejana de Ricardo. Claudia era en realidad una empleada de confianza designada para orientar a Elena, un eufemismo para asegurar que no cometiera errores sociales o revelara accidentalmente la naturaleza del acuerdo. Elena abrió la puerta. Claudia, elegante en su vestido azul marino de dama de honor, la evaluó con ojos críticos antes de asentir con aprobación. «Estás deslumbrante. Ricardo estará satisfecho». ¡Satisfecho! Como si fuera una inversión bien ejecutada. Tal vez eso era exactamente lo que era. «Gracias. Creo que estoy lista». Claudia le entregó el ramo de lirios blancos y orquídeas. Recuerda lo acordado. Sonrisas naturales, miradas apasionadas, respuestas cortas y vagas sobre cómo se conocieron. La historia oficial es que se reencontraron meses después del evento literario, durante un viaje a España, y el romance fue rápido e intenso. Elena asintió, repitiendo mentalmente el guión ensayado. Encuentro casual en Madrid, cena en Salamanca, paseo nocturno por la Gran Vía, primer beso con vistas al río Manzanares. Historias fabricadas, memorias que nunca existieron. Y los votos tradicionales solo repite después del juez. Nada de improvisaciones. Mientras seguía a Claudia por el pasillo que conducía al jardín de la mansión Navarro, Elena intentaba controlar su respiración. No era un evento grande. La puesta en escena contaba con solo 50 invitados, cuidadosamente seleccionados para dar legitimidad al matrimonio repentino, pero no lo suficientemente íntimos como para hacer preguntas difíciles. Los acordes suaves de un cuarteto de cuerdas señalaron su entrada. El jardín, normalmente ya exuberante, había sido transformado en un escenario de cuento de hadas, con arcos de flores blancas, linternas colgando de ramas antiguas y una pasarela, de mármol creada especialmente para la ocasión. Al final de ella, bajo un dosel de jazmines y luces delicadas, Ricardo Navarro esperaba. Elena tenía que admitirlo. Era impresionante en su traje de diseñador, impecablemente ajustado, alto, con porte atlético y rasgos aristocráticos, cabello negro estratégicamente, despeinado y ojos de un azul intenso que contrastaban con su piel, bronceada. Un príncipe moderno de cuentos de hadas corporativos. Cuando sus miradas se encontraron, algo extraño sucedió. Por un momento fugaz, Elena vio algo más allá de la fachada perfecta, una vulnerabilidad tal vez, o solo un destello del hombre detrás del imperio. Pero el momento pasó, y el Ricardo de siempre, controlado, distante, ligeramente aburrido, volvió a ocupar aquellos ojos azules. Al son de la música, Elena caminó lentamente, como estaba ensayado. A cada paso sentía el peso de lo que estaba haciendo.
Es solo un año, se repetía a sí misma. Un año interpretando un papel y luego libertad financiera. Finalmente llegó al altar improvisado. Ricardo extendió su mano y ella la aceptó, notando vagamente cuán fríos estaban sus dedos, a pesar del calor de la tarde. El juez, un hombre mayor con expresión solemne, que Elena sospechaba no sabía de la naturaleza del acuerdo, comenzó la ceremonia con palabras sobre compromiso, respeto y amor eterno. Cada frase sonaba como una acusación silenciosa para Elena. Fraude, farsa, mentira, gritaba su conciencia. Ricardo Augusto Navarro acepta a Elena Sánchez como su legítima esposa, prometiendo amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Acepto. La voz de Ricardo era firme. Sin vacilación, un actor excelente, pensó Elena. O tal vez, cuando se trataba de negocios, simplemente no veía diferencia entre verdad y mentira, solo resultados. Elena Sánchez acepta a Ricardo Augusto Navarro como su legítimo esposo, prometiendo amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Aquí estaba el momento de sellar el acuerdo, de transformar su vida. Un sí y sus deudas desaparecerían. Un sí y su madre tendría el tratamiento que necesitaba. Un sí y la desesperación financiera sería solo un recuerdo. Pero algo dentro de ella dudó, una última revuelta de la conciencia. No por la farsa en sí, ya había aceptado ese compromiso, sino por la solemnidad del momento, por el significado ancestral que aquellas palabras conllevaban, independientemente de sus intenciones actuales. La pausa duró solo un segundo más de lo debido, un segundo suficiente para que Ricardo notara su vacilación. Con un movimiento suave, él se inclinó ligeramente, acercando sus labios al oído de ella, como si fuera a susurrar palabras de aliento a su nerviosa novia. Lo que dijo, sin embargo, congeló la sangre de Elena. Nada será cancelado. Este matrimonio es real. Firme papeles legítimos, no falsos. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mirada se encontró con la de Ricardo, buscando alguna señal de que había entendido mal, de que esto era solo parte de la puesta en escena. Pero lo que vio fue una determinación fría y calculadora que la aterrorizó. Señorita, el juez parecía ligeramente confundido con su vacilación, con la garganta repentinamente seca y el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Elena se dio cuenta de que estaba atrapada. 50 pares de ojos la observaban esperando. Retirarse ahora significaría escándalo, preguntas, exposición. Y Ricardo Navarro claramente no era el hombre que ella pensaba conocer, ni siquiera superficialmente. Acepto, respondió finalmente. Su voz era casi un susurro. El resto de la ceremonia pasó como un borrón. El intercambio de anillos. Vagamente notó que el suyo estaba adornado con pequeños diamantes que no estaban en el modelo que le habían mostrado anteriormente. La firma del acta, Ricardo hábilmente bloqueando su visión del documento con su cuerpo, impidiéndole verificar qué estaba firmando exactamente. El beso, breve, seco, protocolario, pero que envió un escalofrío inesperado por su espalda. Mientras los invitados aplaudían y el cuarteto de cuerdas iniciaba una nueva melodía. Elena se sintió atrapada en una elegante pesadilla. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. Este matrimonio es real. ¿Qué significaba exactamente? El contrato que había firmado especificaba claramente una unión temporal con una duración de un año, sin obligaciones más allá de las apariencias sociales. Ricardo sostuvo su brazo con firmeza mientras caminaban de vuelta por la pasarela, ahora como marido y mujer. Su sonrisa para los invitados era perfecta, cálida, satisfecha. La sonrisa de un hombre enamorado en el día más feliz de su vida. Pero los dedos que sostenían el brazo de Elena comunicaban otro mensaje: posesión, control, advertencia. Cuando finalmente consiguieron un momento a solas en la pequeña antecámara, antes de dirigirse a la recepción, Elena se giró hacia él, sus ojos ardiendo con lágrimas de rabia contenida. ¿Qué quisiste decir con real? Teníamos un acuerdo.
Ricardo la estudió con interés clínico, como si observara una especie exótica en el zoológico. Teníamos, y estoy seguro de que leíste cada palabra antes de firmar. Sabes muy bien que no había nada sobre un matrimonio legalmente válido, más allá del periodo necesario. Elena luchaba por mantener la voz baja. Consciente de los invitados cercanos, hubo una revisión de última hora. Nada significativo. Los términos financieros siguen siendo idénticos. Su tono era casual, como si estuviera discutiendo un cambio en el menú, no una alteración fundamental en un acuerdo que afectaría la vida de ella. Esto es fraude. ¿Podrías qué? La voz de él permanecía controlada, pero había un hilo de acero bajo la seda. ¿Denunciar públicamente que aceptaste casarte por dinero? ¿Demandar a uno de los hombres más poderosos del país, con los mejores abogados a su disposición, mientras intentas explicar por qué firmaste documentos sin leer la letra pequeña? Elena sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Él tenía razón. Incluso si pudiera probar el fraude, y no estaba segura de poder hacerlo, el proceso arruinaría su carrera, su reputación, su vida. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. La palabra cargada con toda su confusión y rabia. Ricardo ajustó la manga de su chaqueta con meticuloso cuidado antes de responder. Porque un divorcio, incluso amigable, tan pronto como el testamento se resolviera, levantaría sospechas. Necesitamos un matrimonio real, Elena, con todas las implicaciones que eso conlleva. La forma en que enfatizó implicaciones le envió un escalofrío. No puedes estar hablando en serio. Elena dio un paso hacia atrás, sintiendo la pared fría contra su espalda. Nunca he hablado más en serio. Ahora, ofreció su brazo con una sonrisa ensayada. Nuestros invitados están esperando. Tenemos una recepción que disfrutar, esposa. La palabra esposa sonó como una sentencia de prisión. Elena se dio cuenta con horror creciente de que se había metido voluntariamente en una jaula mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. Y la llave estaba en manos del hombre frente a ella, cuyos ojos azules ahora revelaban no solo frialdad calculadora, sino algo más inquietante, interés genuino. En ese momento, bajo el peso del vestido de novia de diseñador y el anillo de diamantes que ahora parecía esposar su dedo, Elena comprendió que su acuerdo con el diablo acababa de cambiar sus términos. Y el diablo, a diferencia de la leyenda, no necesitaba su firma con sangre para reclamar su alma. Una pluma montaña blanca y su ingenuidad habían sido más que suficientes. La recepción se desarrollaba en el amplio jardín de la mansión, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de dorado con la puesta de sol. Luces delicadas colgaban entre los árboles centenarios, creando una atmósfera etérea que en cualquier otra circunstancia Elena habría encontrado encantadora. Ahora cada lámpara parecía un ojo observando su farsa, cada sombra una amenaza silenciosa. Ricardo se mantuvo cerca, su brazo posesivamente alrededor de su cintura, mientras circulaban entre los invitados. Su sonrisa no vacilaba. Su voz permanecía melodiosa al presentarla como «mi esposa», palabras que ahora llevaban un peso sofocante que Elena no había anticipado. «Hacen una pareja tan hermosa», comentó una señora elegante, cuyo nombre Elena ya había olvidado. Una de las incontables tías abuelas o primas lejanas de Ricardo. Cuando me enteré de la boda, confieso que me sorprendí. Ricardo siempre fue tan reservado en asuntos del corazón. «El corazón tiene sus propios plazos», respondió Ricardo, mirando a Elena con una admiración tan convincente que, por un segundo fugaz, incluso ella casi lo creyó. Cuando volví a encontrar a Elena en Madrid, supe que no podía dejarla escapar una segunda vez. La facilidad con la que él mentía era desconcertante. No hubo Madrid, no hubo reencuentro, no hubo revelación romántica a orillas del Manzanares. Solo había un contrato, una necesidad legal y ahora una trampa de la que no podía vislumbrar escapatoria. ¿Y cómo fue ese reencuentro mágico? Necesitamos escuchar la versión de la novia, insistió otra mujer, cuya cantidad de joyas podría liquidar fácilmente todas las deudas de Elena. Todos los ojos se volvieron hacia ella, expectantes.
Era el momento para el que habían ensayado la historia fabricada del encuentro casual, el romance relámpago, la propuesta espontánea. Elena abrió la boca, las palabras memorizadas en la punta de la lengua, pero algo la detuvo. La rabia por la manipulación de Ricardo burbujeaba bajo su piel, mezclada con un miedo visceral a lo que más él podría haber planeado. Comenzó, su voz fallando ligeramente. Inolvidable. Ricardo completó suavemente, sus dedos apretándose levemente alrededor de su cintura, un recordatorio silencioso. Elena estaba admirando los azulejos del barrio cuando tropezamos. Derramó café sobre mi camisa nueva. Risas educadas recorrieron el pequeño círculo. Elena forzó una sonrisa mientras intentaba conciliar al hombre, encantador a su lado con el manipulador frío que la había engañado momentos antes. Afortunadamente siempre tuve debilidad por las mujeres torpes, continuó él, provocando más risas. El desastre fue no darme cuenta con quién me estaba involucrando, replicó. Elena dulcemente, el doble sentido de sus palabras perceptible solo para Ricardo, cuyos ojos centellearon en advertencia. La conversación fluyó hacia otros temas. El vino especialmente importado para la ocasión, las flores raras en el arreglo central, el próximo proyecto inmobiliario del Grupo Navarro. Elena observaba como si viera una película extranjera sin subtítulos, captando fragmentos de significado en un mundo que claramente no era el suyo. La comida servida en porcelana francesa costaba probablemente más que su alquiler mensual. El vestido que llevaba valía más que su coche. La gente a su alrededor discutía viajes a destinos que ella solo conocía por libros y películas, con la casualidad de quien comenta sobre una ida al supermercado, un brindis por los novios. La voz de Sergio Montes, el abogado, cortó sus pensamientos. Todos levantaron copas de cristal. Por Ricardo y Elena, que esta unión traiga todo lo que ambos desean. Elena casi se atragantó con el champán. Lo que ella deseaba era su libertad de vuelta. Lo que Ricardo deseaba seguía siendo un inquietante misterio. Las horas se arrastraron, sonrisas, felicitaciones, pequeñas mentiras elaboradas para sostener la gran mentira central. Elena se sentía exhausta, no solo físicamente, sino hasta el núcleo de su alma. Cuando finalmente el último invitado se despidió, ella permitió que la máscara de novia radiante se deslizara, sus hombros cayendo con el peso de la realidad que ahora enfrentaba. «Fuiste convincente», comentó Ricardo sirviéndose un whisky, mientras observaba a Elena desplomarse en un sillón, el voluminoso vestido extendiéndose a su alrededor como espuma de mar. «Casi me creí la parte sobre cómo mis ojos te conquistaron primero». «Esto no es gracioso», respondió ella, la voz temblando de agotamiento y rabia. «Quiero ver el contrato que firmé». «El verdadero». Ricardo tomó un sorbo prolongado antes de responder. «Mañana. Esta noche debemos mantener las apariencias. El equipo todavía está en la propiedad». Elena miró a su alrededor, súbitamente consciente de los empleados discretos que desmontaban decoraciones. Recogían copas, moviéndose como sombras eficientes por la mansión. Claro que habría ojos y oídos en todas partes. «Lo planeaste desde el principio, ¿verdad?», preguntó en voz baja, la comprensión tomando forma. Nunca fue para ser un acuerdo temporal. Ricardo consideró la pregunta, girando el líquido ámbar en su vaso. «Digamos que ajusté el plan conforme conocí mejor la situación». «¿La situación o a mí?». Elena no pudo evitar la pregunta, aunque temía la respuesta. Ambas. Sus ojos azules la estudiaron con una intensidad que la hizo desviar la mirada. «Eres diferente de lo que esperaba, Elena Sánchez, o debería decir, Elena Navarro». El nuevo apellido cayó como una sentencia. Ella nunca había planeado adoptarlo, ni siquiera en el acuerdo original. «Eso no estaba en el contrato», protestó débilmente. «Como dije, hubo ajustes». Él terminó su bebida de un solo trago. «Claudia te mostrará tu habitación. Descansa. Mañana discutiremos los detalles prácticos de nuestro arreglo». «¿Mi habitación?». Ella dudó, sin saber exactamente qué había pensado. La idea de compartir una cama con él nunca había sido discutida.
pero tampoco negada explícitamente. Una sonrisa lenta e inquietantemente satisfecha curvó los labios de Ricardo. No te preocupes, profesora. No tengo intención de cobrar ciertos derechos conyugales, aún. El aún flotó en el aire, cargado de promesas o amenazas. Elena no podía distinguir cuál. Claudia se materializó silenciosamente a su lado. «Si me acompaña, por favor». Elena se levantó, las piernas temblándole bajo el peso del vestido y las revelaciones de la noche. Antes de que pudiera alejarse, Ricardo sujetó su muñeca, el toque sorprendentemente suave para un hombre que había demostrado tan poca consideración por su autonomía. «Una última cosa», dijo su voz baja para que solo ella escuchara. «Puedes odiarme ahora, Elena. Probablemente deberías, pero tenemos un año por delante y ambos podemos convertirlo en un infierno o en algo más llevadero. La elección en gran parte será tuya». Elena tiró de su brazo, liberándose de su toque. «Me quitas la capacidad de elegir y luego hablas de mis elecciones. Eso es casi poético en tu hipocresía». El comentario pareció afectarle de una manera inesperada. Por un momento fugaz, algo parecido al remordimiento cruzó su rostro aristocrático antes de que la máscara de control regresara. «Buenas noches, esposa», fue su única respuesta, las palabras flotando en el aire mientras Elena seguía a Claudia por los pasillos de la mansión, que ahora aparentemente era su hogar. La habitación, o mejor dicho, la suite que le fue asignada, era más grande que su apartamento entero, decorada en tonos de azul petróleo y dorado, con una inmensa cama con dosel, un área de estar propia y un baño de mármol que parecía sacado de un resort de lujo. Sus pocas ropas y pertenencias, traídas días antes para mantener las apariencias, parecían patéticas, en los enormes cajones y en el vestidor del tamaño de su antigua sala. «¿Necesitas ayuda con el vestido?», ofreció Claudia. Su tono profesional pero no hostil. Elena asintió en silencio, mientras Claudia trabajaba en los minúsculos botones que bajaban por su espalda. Finalmente verbalizó la pregunta que la atormentaba. «¿Sabías sobre el cambio en el contrato?». Claudia se detuvo momentáneamente antes de continuar su trabajo. «Me enteré hoy temprano. No tenía permiso para informarte. ¿Por qué está haciendo esto? La verdad, por favor». Los últimos botones fueron deshechos, el vestido aflojándose alrededor de su cuerpo. Claudia la ayudó a salir de la trampa de seda y encaje antes de responder. «El señor Navarro tiene sus razones. No me corresponde cuestionarlas o revelarlas». «Siempre le eres tan leal». Una sonrisa enigmática surgió en los labios de la otra mujer. «La lealtad es una mercancía valiosa en este mundo. Elena, a veces es lo único que tenemos para vender». Con el vestido cuidadosamente colgado, Claudia se dirigió a la puerta. «Hay camisones en el segundo cajón. El desayuno se sirve a las 8, pero puedo conseguirte una bandeja si prefieres comer aquí». «Buenas noches». Sola, finalmente, Elena se desplomó en la cama, todavía usando la combinación que servía de base para el vestido de novia. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente encontraron camino por su rostro. Lloró por la trampa en la que había caído, por la ingenuidad de creer que un hombre como Ricardo Navarro jugaría limpio, por la humillación de estar atrapada en un acuerdo cuyos términos reales desconocía. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, quedó una determinación fría y clara. Tal vez estaba legalmente casada con Ricardo Navarro. Tal vez estaba en desventaja en todos los aspectos imaginables: poder, dinero, conexiones. Pero aún poseía su mente, su dignidad y, lo más importante, su capacidad de aprender y adaptarse. Si él quería jugar, jugarían, pero Elena se aseguraría de que no sería la única en sorprenderse con las reglas reales. Se levantó y caminó hasta la ventana que ofrecía vistas a los jardines iluminados. En algún lugar de esa mansión, su marido por conveniencia, su captor por contrato, probablemente celebraba su victoria. Pero un año era tiempo suficiente para que muchas cosas cambiaran, incluso que el cazador se convirtiera en la presa. En el reflejo del cristal, Elena apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta, el cabello despeinado tras la cuidadosa remoción de las flores,
los ojos marcados por el llanto, pero brillando con una nueva resolución. Ya no era solo Elena Sánchez. La profesora de literatura con deudas y sueños modestos era Elena Navarro, y si ese nombre le había sido impuesto contra su voluntad, ella haría que Ricardo se arrepintiera de haberlo compartido con ella. Elena despertó desorientada, por unos segundos bendecidos. No reconoció el techo ornamentado sobre ella, el colchón lujoso que parecía abrazar su cuerpo, el silencio absoluto que solo el verdadero aislamiento y las paredes bien construidas pueden proporcionar. Entonces, la realidad de la noche anterior se desplomó sobre ella con el peso de una avalancha. Estaba casada, legalmente casada con Ricardo Navarro. El reloj en la mesita de noche indicaba las 7:15 de la mañana. Elena se levantó, sus músculos protestando tras la tensión del día anterior. El baño, anexo a la suite, era más grande que su antigua cocina, con una bañera que más parecía una piscina, pequeña, y una ducha que ofrecía opciones de presión y temperatura que ella ni siquiera sabía que existían. Se permitió un baño largo, usando los productos de tocador que olían a lavanda y cedro, intentando lavar no solo el cuerpo, sino la sensación de impotencia que la consumía. Cuando emergió, una hora después, había tomado una decisión. Enfrentaría a Ricardo en su propio terreno, sin lágrimas, sin súplicas, solo la firmeza calculada que él parecía respetar. En su vestidor, descubrió que sus ropas sencillas, algunos vaqueros, blusas básicas y los 2 vestidos más presentables que poseía habían sido organizadas en una sección minúscula del inmenso espacio. El resto estaba lleno de piezas nuevas, aún con etiquetas de marcas que solo conocía de revistas, vestidos, faldas, blusas, pantalones, zapatos, un guardarropa completo que debía costar más que su salario anual. Ignorando las piezas nuevas por principio, Elena vistió uno de sus vaqueros y una blusa azul simple. Si Ricardo esperaba transformarla en una muñeca de lujo, se llevaría una decepción. Encontró su camino hacia el comedor, siguiendo el aroma a café fresco. La mansión Navarro era un laberinto de pasillos, salas y antesalas, cada una decorada con un gusto impecable que mezclaba antigüedades valiosas y diseño contemporáneo. Las paredes exhibían obras de arte que Elena reconoció de sus libros de historia del arte, originales, no reproducciones. «Buenos días, señora Navarro». Ricardo ya estaba en la mesa, impecable en pantalones oscuros y camisa blanca, sin corbata. Leía algo en una tablet mientras tomaba café. Parecía completamente a gusto, como si no hubiera nada extraordinario en la situación. «Prefiero Sánchez», respondió Elena, sentándose en el otro extremo de la mesa absurdamente larga. Ricardo levantó la vista estudiando su elección de ropa con una expresión neutra. «Legalmente ahora eres una Navarro, pero supongo que podemos mantener tu apellido de soltera para situaciones informales». Un mayordomo se materializó junto a Elena, sirviendo café en una delicada taza de porcelana. «Gracias», murmuró ella incómoda con la idea de ser servida. «Miguel sirve a la familia Navarro desde hace casi 30 años», comentó Ricardo casualmente. «Prácticamente me vio crecer». Elena percibió el mensaje implícito. Este hombre era leal a Ricardo, como todos en esa casa. Cualquier cosa que dijera o hiciera sería reportada. «Impresionante», respondió añadiendo leche al café. «Debe conocer muchos secretos de la familia». Un destello de diversión cruzó el rostro de Ricardo. «Más que yo, probablemente. Pero Miguel es la discreción en persona, ¿verdad, Miguel?» El mayordomo inclinó la cabeza en un gesto respetuoso. «Me halaga, señor». Cuando quedaron relativamente a solas, tanto como era posible, en esa casa llena de empleados, Elena fue directa al grano. «Quiero ver el contrato, el verdadero». Ricardo tomó un sorbo de café antes de responder. «En la biblioteca después del café. Está todo allí preparado para que lo revises». El tono razonable de él la irritó más que si hubiera sido arrogante. Era como si estuviera concediendo un favor, no corrigiendo una injusticia. «¿Por qué hiciste esto?» La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. «¿Por qué la farsa?» Podrías haber sido honesto desde el principio.
y habrías aceptado. La pregunta flotó entre ellos, pesada con verdades no dichas. Elena quería decir que no, que jamás aceptaría un matrimonio real. Pero la realidad de su situación financiera antes de la propuesta pesaba en su conciencia. ¿Hasta dónde habría llegado por seguridad económica? Nunca lo sabremos, ¿verdad? Respondió finalmente, la amargura evidente en su voz. Me quitaste la capacidad de elegir. Ricardo consideró sus palabras. La expresión pensativa. Tal vez, o tal vez solo aceleré lo inevitable. No hay nada de inevitable. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Apache Narrador de Emociones. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas en esto. Elena gesticuló, señalando el espacio entre ellos. Somos extraños, de mundos completamente diferentes. Es exactamente por eso que estamos casados, interrumpió él. La necesidad de mi abuelo era un matrimonio estable que no pudiera ser fácilmente impugnado por la familia Montero. ¿Los Montero, los rivales de tu abuelo?, preguntó Elena. La misma familia. Ella frunció el ceño. Pensé que la rivalidad era solo comercial. Es personal, profundamente personal. Y por lo que descubrí en los documentos de la familia, el conflicto se remonta a la juventud de mi abuelo. Él se detuvo cuando la puerta se abrió. Señor Navarro, la señorita Claudia está al teléfono. Es sobre la filtración. Ricardo se levantó de inmediato. Toda vulnerabilidad desapareciendo bajo una máscara de eficiencia profesional. Pásamela a la oficina. Salió rápidamente, dejando a Elena sola con Claudia y los fragmentos de la historia familiar esparcidos sobre la mesa. Algo en la expresión de la asistente despertó la atención de Elena. ¿Qué filtración?, preguntó directamente. Claudia dudó, evaluándola con ojos calculadores. Una foto tuya, respondió finalmente. De antes de la boda, el estómago de Elena se hundió. ¿Qué clase de foto? La clase que sugiere una relación previa con otro hombre. La confusión de Elena era genuina. Eso es imposible. No hubo nadie significativo en mi vida el último año antes de conocer a Ricardo. La verdad rara vez importa tanto como la percepción, especialmente en los círculos en los que te mueves ahora, respondió Claudia, su tono sorprendentemente suave. Los Montero están tratando de establecer que tu matrimonio fue arreglado a toda prisa para cumplir con la cláusula testamentaria. Una foto sugiriendo una relación reciente con otro hombre alimenta esa narrativa. Es un montaje, concluyó Elena, la rabia creciendo dentro de ella. Están falsificando evidencia, probablemente, pero desmentir será complicado, especialmente si los medios financieros se hacen eco de la historia. Claudia se acercó bajando la voz. Esto es solo el comienzo, Elena. Rebuscarán cada aspecto de tu vida, retorciendo y manipulando todo lo que encuentren. La realidad de la situación golpeó a Elena con toda su fuerza. No era solo un peón en este juego. Era un objetivo prioritario, el eslabón más débil en la cadena de defensa de Ricardo. ¿Qué puedo hacer? Claudia la estudió por un momento, como si tomara una decisión. Ven conmigo. Condujo a Elena a través de pasillos menos frecuentados de la mansión, hasta una sala de seguridad de alta tecnología. El lugar parecía un centro de comando con múltiples pantallas que mostraban imágenes en vivo de los jardines, entradas y hasta lugares públicos. ¿Esto es legal? En el mundo en el que vives ahora, la legalidad es frecuentemente una cuestión de interpretación. Claudia indicó una silla. Siéntate, hay algo que necesitas ver. Y con algunos comandos rápidos, Claudia abrió un archivo en una de las pantallas principales. Era la supuesta foto filtrada. Elena sentada en una cafetería, aparentemente de la mano, con un hombre cuyo rostro era parcialmente visible. Nunca estuve en ese café, dijo Elena de inmediato, y no conozco a ese hombre. Exactamente. Es una composición digital competente, pero detectable. Claudia amplió detalles de la imagen, destacando inconsistencias sutiles de iluminación y perspectiva.
Usaron una foto real tuya, probablemente tomada durante tu rutina antes de la boda, y manipularon el contexto. Ricardo entró en la sala, sus ojos fijos en la pantalla. El daño está hecho. El mercado de valores reaccionó. Necesito que minimices esto mañana en la gala. Elena se giró hacia él, su miedo reemplazado por una ira fría y clara. ¿Minimizar? No voy a mentir sobre mi vida para encubrir tus enemigos. Necesito que actúes como mi esposa, dijo él, con el mismo tono firme que había usado en el altar. Mi esposa enamorada. Eso es lo que siempre quisiste, replicó ella. Que yo fuera tu actriz principal. Necesito la credibilidad que solo tú puedes darme. Elena sonrió sin humor. ¿Y si me rehúso? Los términos financieros de tu acuerdo son generosos, pero están vinculados al éxito de mi herencia. Si la impugnación prospera, pierdes todo. ¿Y tu madre? ¿Su tratamiento? Elena sintió un golpe bajo, pero no retrocedió. Lo haré, dijo con voz firme, aceptando la amenaza, pero con una nueva condición. Pero si voy a jugar el papel de tu esposa, voy a jugar con mis propias reglas. Mañana por la noche, en esa gala, no solo vas a parecer que me amas, vas a hacer que se lo crean. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que, si voy a ser un objetivo, también voy a ser un activo. Dame acceso a la información que tienes sobre los Montero. Necesito saber con quién estamos jugando. Ricardo dudó, por primera vez, desde que la había engañado. Pareció considerar la idea. Claudia te dará el acceso. Así en este mundo de apariencias. Entonces está decidido. Ella se giró para salir deteniéndose en la puerta. Claudia mencionó que Carmen Montero estará presente. La hija de Antonio, tan implacable como su padre, dicen, perfecto. Elena ofreció una sonrisa que sorprendió a ambos con su intensidad. Nos aseguraremos de que tenga un espectáculo inolvidable. Mientras salía, Elena notó un cambio sutil en la dinámica entre ellos. Por primera vez, no era solo una pieza siendo movida en el tablero. Estaba participando activamente en el juego. El matrimonio de mentira, irónicamente, se estaba volviendo cada vez más real en sus consecuencias y compromisos. La gala de caridad era un despliegue deslumbrante de riqueza, un circo social donde el dinero se exhibía bajo el pretexto de la filantropía. Elena iba vestida con un traje de gala color esmeralda, una de las piezas que había ignorado en el vestidor, escogida por Claudia, y diamantes prestados que pesaban una fortuna. Se sentía como una reina guerrera disfrazada. Ricardo, a su lado, era la imagen de un marido cariñoso, aunque la tensión debajo de su perfecta sonrisa era casi palpable. Encontraron a los Montero casi de inmediato. Antonio, el patriarca, con un aura de arrogancia contenida, y su hija, Carmen, tan elegante como letal. Ricardo. Antonio extendió su mano. Su mirada se detuvo en Elena. Veo que has cumplido con tu plazo, aunque de forma apresurada. Presentaciones. Antonio Montero, ella es mi esposa. Elena. Ricardo la presentó, con su mano firmemente colocada en la espalda de ella. Antonio, que hasta entonces había permanecido en un silencio observador, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Los matrimonios apresurados a menudo ocultan motivaciones interesantes, comentó él, el tono falsamente casual, especialmente cuando coinciden con plazos contractuales específicos. Ricardo se puso rígido casi imperceptiblemente a su lado. Elena sintió la tensión en su brazo y decidió actuar antes de que él pudiera responder con la defensividad que los Montero claramente esperaban provocar. «Yo creo en el destino, señor Montero», dijo Elena, su voz suave pero firme, «especialmente cuando trae a tu vida exactamente lo que no sabías que necesitabas, en el momento menos esperado». Girándose hacia Ricardo, continuó, «Confieso que resistirme fue mi primera reacción. Parecía demasiado rápido, demasiado intenso». Su mano se deslizó hacia el rostro de él en un gesto tan natural que se sorprendió a sí misma. «Pero algunos hombres tienen el don de derribar todas las defensas». La mirada que Ricardo dirigió a Elena en ese momento contenía algo que ella nunca había visto antes. Una vulnerabilidad genuina, un reconocimiento silencioso de algo no dicho entre ellos.
Por un instante no había audiencia. No había Montero, no había juego estratégico. Solo dos seres humanos atrapados en un momento de autenticidad inesperada. Cuando Ricardo la atrajo más cerca y sus labios encontraron los de ella, no hubo vacilación. El beso no fue el gesto calculado que habían ensayado en su mente. Fue algo enteramente diferente, suave al principio, luego más profundo, cargado de una emoción que ninguno de ellos había planeado expresar. Elena sintió que el mundo a su alrededor desaparecía momentáneamente. Cuando finalmente se separaron, ella tenía el aliento agitado y los ojos vidriosos, pero su sonrisa era perfectamente convincente. El rostro de Antonio Montero era una máscara de sorpresa forzada, y Carmen había apretado la copa de champán hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Misión cumplida. Más tarde, en medio de la pista de baile, al ritmo de una melodía romántica, Ricardo la guió con gracia entre las otras parejas, completamente convincente. No estaba actuando. Escaparon las palabras, antes de que Elena pudiera contenerlas. Una confesión que no planeaba hacer. No enteramente. Ricardo falló un paso, un error minúsculo que nadie más notaría, pero revelador para alguien que lo conocía como Elena comenzaba a conocerlo. ¿Qué estás diciendo? Elena respiró hondo, encontrando un coraje que no sabía poseer. Estoy diciendo que algo cambió, Ricardo. Algo que no estaba en los términos del contrato. Él la miró fijamente con intensidad, como si buscara señales de manipulación o estrategia en sus ojos. Cuidado, Elena, estamos rodeados de personas que interpretarían cualquier vulnerabilidad como ventaja táctica. Soy consciente de ello. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. También soy consciente de que no necesitabas besarme de esa manera para convencer a los Montero. Un gesto más calculado habría sido suficiente. Un silencio tenso se estableció entre ellos mientras continuaban bailando, aparentemente absortos el uno en el otro para cualquier observador externo. Y si te dijera, Ricardo finalmente habló, su voz baja y controlada, que yo tampoco estaba actuando enteramente. El corazón de Elena se aceleró, pero se obligó a la cautela. Diría que necesitamos una conversación más sincera que cualquiera que hayamos tenido hasta ahora, sin contratos, sin estrategias, sin juegos. La música llegó a su fin y se quedaron de pie, inmóviles, el aire cargado de potencial. Mañana, dijo él, su voz apenas audible, mañana, al día siguiente, la biblioteca no contenía contratos. Solo 2 tazas de café humeante y el silencio de una tregua incómoda. Me equivoqué al cambiar el contrato, confesó Ricardo, sus ojos azules fijos en los de ella. Pensé que mi necesidad de la herencia y de asegurar mi posición era la prioridad, y que cualquier medio para ese fin estaba justificado. Elena se sintió momentáneamente desarmada. Te odié, confesó, las palabras suaves pero honestas, por la manipulación, por la elección que me quitaste. Planeé soportar este año solo por la compensación financiera. Tal vez incluso encontrar una forma de vengarme. Ricardo asintió, aceptando sus palabras sin defensividad. ¿Y ahora? Ahora. Elena dudó, reuniendo coraje para la verdad. Ahora me doy cuenta de que hay más en ti que el manipulador, frío que imaginé inicialmente, y más en mí que la víctima circunstancial. Tal vez podamos reescribir los términos de este acuerdo. ¿Qué términos sugerirías?, preguntó él acercándose un paso. Honestidad para empezar. Total y completa. Sin secretos sobre los Montero, sin juegos entre nosotros. Necesitamos confiar el uno en el otro integralmente. De acuerdo. Ricardo asintió sin dudar, y a cambio, una oportunidad real. No un matrimonio de conveniencia, ni un arreglo estratégico, sino un intento genuino de construir algo significativo. Elena se sorprendió con su propia propuesta, con cuánto deseaba esta posibilidad. Sin garantías, sin contratos, solo 2 personas eligiendo estar juntas día tras día. Ricardo estudió su rostro por un largo momento antes de extender la mano para tocar suavemente su mejilla. Elena Sánchez Navarro, ¿aceptarías casarte conmigo? No por contrato o necesidad,
sino porque nos elegimos el uno al otro. Una sonrisa auténtica iluminó el rostro de ella. Ya estamos casados técnicamente. En el papel, sí. Él sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. Estoy pidiendo algo diferente ahora. Lena sintió que lágrimas inesperadas se formaban en sus ojos. Sí, respondió simplemente. Acepto. Cuando sus labios se encontraron nuevamente, no había audiencia que convencer. No había Montero que derrotar. No había papeles que interpretar. Solo había un hombre y una mujer descubriendo que, a veces, el destino tiene un sentido del humor peculiar, transformando un contrato de conveniencia en el comienzo de algo genuinamente extraordinario. Y mientras bailaban bajo las estrellas, ambos reconocieron silenciosamente la ironía más dulce de todas. El matrimonio que comenzó como una mentira se había convertido en su verdad.